¿Alguna vez te has preguntado por qué un balón de fútbol y el carbono podrían tener algo en común? Bueno, antes de 1985 solo se conocían el grafito y el diamante como los únicos materiales compuestos únicamente de carbono. Pero este año todo cambió cuando Harold Kroto, Robert Kurth y Richard Smalley, junto con dos estudiantes de doctorado, descubrieron algo sorprendente oculto entre el polvo estelar y posteriormente en nuestro mismo planeta. Ahora, un poco de contexto sobre lo que hablaremos. En 1985, Kroto intentaba comprender las trazas de cadenas de átomos de carbono presentes en el espacio interestelar. Este año se presentó en la Universidad de Rice con un proyecto que lo cambiaría todo: tratar de reproducir las condiciones en las que se crean estas cadenas de carbono en la atmósfera de las estrellas gigantes rojas. Resulta que en esta universidad trabajaban Robert Kurth y Richard Smalley, los cuales habían desarrollado una máquina perfecta para el proyecto de Kroto. Esta máquina consistía en un láser poderoso que evaporaba fragmentos de grafito, los convertía en una nube caliente de partículas y posteriormente, al enfriar esta nube con corrientes de helio, los átomos se condensaban en agregados. Entonces, los tres científicos se pusieron en marcha y tras 11 días de trabajo e investigación vaporizando muestras de grafito, notaron en los espectros obtenidos que muchas moléculas presentaban una masa de 720 UMA, la unidad de masa atómica. Esta señal estaba presente en todos los experimentos, lo cual los llevó a sugerir lo siguiente. Los llevó a sugerir que estas moléculas presentaban una estabilidad, así como también que tenían un acomodo simétrico en una forma geométrica llamada icosaedro truncado. También estas moléculas presentaban un diámetro de 0.7 nanómetros y además tenían exactamente 60 átomos de carbono en las aristas de esta figura geométrica. Esta molécula fue lo que más tarde se llamaría fullereno o coloquialmente futbolenos, conocido también como carbono 60. Este descubrimiento fue tan relevante, pues, como mencionamos, antes se tenía la creencia de que el carbono solamente se presentaba en grafito y en diamante, en forma de material. Pero con este descubrimiento se derrumbó completamente ese paradigma, encontrando una nueva forma en la que se presentaba este carbono y posteriormente dio pie a descubrimientos en el área de las nanopartículas. Aquí tenemos una imagen en donde vemos la similitud entre los fullerenos o futbolenos y un balón de fútbol soccer. Por este descubrimiento, Smalley, Kroto y Kurth compartieron el Premio Nobel de Química en 1996. Como mencionamos anteriormente, los fullerenos tienen un diámetro de 0.7 nanómetros, es decir, están en escala nanométrica. Pero, ¿qué tan pequeños son en realidad? Para entender la escala nanométrica, imaginemos que tenemos una regla escolar común, la cual se divide en centímetros y estos centímetros se dividen en milímetros. Bueno, pues un nanómetro es tan pequeño que en un milímetro hay 1 millón de nanómetros. Esto quiere decir que en un solo milímetro podemos acomodar más de 1 millón de fullerenos. Los materiales, cuyo tamaño entran en la escala nanométrica, manifiestan propiedades muy distintas a las que tienen cuando se encuentran a escalas mayores. Algunos de los factores que producen este cambio en las propiedades son el aumento del área superficial, el efecto de confinamiento cuántico, la forma del material, su composición química, entre otros, donde los factores más destacables son el aumento del área superficial y el efecto de confinamiento cuántico. Para comprender la relevancia del aumento del área superficial, imagina un cubo cuyos lados miden 1 milímetro, como el que tenemos en la imagen. El área superficial de este cubo es de 6 milímetros cuadrados. Ahora, si dividimos este cubo en 8 cubos, cada uno de 0.5 milímetros por lado, el área superficial resultante será de 12 milímetros cuadrados. Esto significa que el área superficial se ha duplicado. Ahora, imaginemos que dividimos este mismo cubo de 1 milímetro por lado en cubos de 1 nanómetro por lado. El área superficial resultante sería muchísimo mayor al área original. Este hecho incrementa la reactividad química, pues esta se da en la superficie de los materiales. Esto quiere decir que a mayor área superficial, mayor reactividad. Además, la elevada área superficial es la causa de que se manifiesten propiedades novedosas en las nanopartículas. Algunas de estas propiedades son que se vuelven supermagnéticas, tienen interacción con microorganismos, la velocidad de las reacciones químicas aumenta significativamente y también disminuyen sus puntos de fusión
y ebullición. Al igual se presentan otras propiedades como superdifusión, autolimpiado y otra muy importante a destacar son sus propiedades mecánicas, las que tienen que ver con la dureza del material, la rigidez, la flexibilidad, adherencia, fricción, resistencia y durabilidad con una menor densidad. Ahora hablemos del efecto de confinamiento cuántico. Debido a su diminuto tamaño, las partículas subatómicas experimentan una severa restricción en su movimiento, lo que lleva a que las propiedades cuánticas de estas partículas dominen a las propiedades clásicas. Este efecto da lugar a que se manifiesten propiedades ópticas, electrónicas, electromagnéticas y eléctricas muy distintas a las que tiene el material en su tamaño convencional. El carbono, en escala nano, revela propiedades muy especiales e importantes para la industria. Los fullerenos, al ser una nanomolécula de carbono y debido a su estructura única de icosaedro truncado, exhibe propiedades extraordinarias. Entre estas incluye una notable conductividad eléctrica y térmica, propiedades magnéticas, resistencia mecánica fantástica, capacidad para almacenar y liberar gases, incluso antioxidantes. Pero, entre las más intrigantes, encuentra su cualidad de mejorar y modificar sus propiedades mediante la sustitución de átomos de carbono por átomos de otros elementos. A esto le llamamos capacidad de ser decorados, entre comillas por ser una palabra informal. Es decir, podemos unir diferentes tipos de moléculas a la superficie exterior de un fullereno. También se pueden incluir átomos en su interior, es decir, el fullereno, más que funcionar como un balón de fútbol, funciona como una red. Puede atrapar átomos en su interior, lo cual también permite modificar sus propiedades. Estas características del fullereno nos otorgan una extensa área de aplicación. Los fullerenos pueden ser aplicados en el área de la energía, la electrónica, materiales, el área médica y la biotecnología. En cuanto al área médica, una variante de los fullerenos conocidos como metafullerenos, que son fullerenos decorados con moléculas metálicas, ha sido una herramienta relevante en terapias estratégicas para el tratamiento de uno de los tipos más comunes de cáncer, el cáncer de hígado. Un estudio reciente ha explorado el uso de estos metafullerenos como una especie de transporte de fármacos. Esto aprovechando su propiedad magnética para dirigir la solución con fullerenos mediante imanes a regiones específicas del cuerpo. Esto facilita que el fármaco llegue de manera puntual al tumor sin afectar otros órganos o tejidos del paciente. Esto nos brinda una oportunidad de mejorar la calidad de vida del paciente y a su vez reducir efectos secundarios como los que provoca la quimioterapia. En cuanto al área energética, todos conocemos las baterías de litio. Estas se encuentran en computadoras, iPads, teléfonos celulares, vehículos eléctricos e incluso en aparatos médicos. Bueno, recientemente se ha investigado sobre el cómo los fullerenos decorados con elementos como litio, silicio, boro y otros pueden influir en el rendimiento de estas baterías. En estos estudios se ha demostrado que la adición de estos elementos aumenta significativamente el voltaje en las baterías, puesto a que se intensifican las reacciones químicas. Además de estos estudios, actualmente es posible encontrar artículos a la venta que están adicionados con fullerenos, como por ejemplo la raqueta de bádminton Yonex Nano Ray. Esta raqueta, desarrollada en Japón, se caracteriza por incorporar fullerenos en la resina con las que se elaboran las fibras de carbono, generando una estructura de reticulación. Tan solo adicionando el 1% de su peso de fullerenos, la fuerza de unión aumenta 10 veces, lo cual se traduce a un incremento del 5% en la potencia de repulsión y el 15% en la estabilidad de la raqueta. ¿Esto qué quiere decir? Que adicionando una cantidad mínima de fullerenos a esta raqueta, se obtiene una mejora significativa en su resistencia. Hemos explorado solo algunas de las fascinantes aplicaciones de los fullerenos, tanto en medicina como tecnología y hasta en la industria deportiva. Los fullerenos han demostrado transformar múltiples áreas de nuestra vida cotidiana. Y, a medida que continuamos descubriendo nuevas formas de aprovechar estas nanoestructuras de carbono, nos queda por delante un mundo lleno de posibilidades y promesas.